La suplantación de Dios. Si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas religiones en la tierra? Y si vienen de Él, no necesitará una sola para darse a conocer. Y si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantos dioses en la tierra? En cada pueblo y nación, cultura y civilización antigua han habido dioses y dioses y dioses que todavía persisten en la mente humana. Esa es la suplantación, porque Padre Eterno solo hay uno. Todo lo demás dejará de ser una verdad irrefutable dentro de poco tiempo. Bienvenidos todos. Este es el mensaje central del Padre Eterno, desde todas las profecías y al tiempo final, para que sea descubierto en el planeta Tierra por los entendidos y justos del mundo. Bienvenidos. El día que sacaron a Dios del corazón humano para ponerlo en un pedestal, ese día nació la idolatría. Por lo tanto, no existe en ningún planeta este fenómeno lamentable que en la Tierra padecen los terrestres. Sucede a raíz de la creencia, la idolatría. Esa condición en la que el hombre se arrodilla a una deidad o un personaje que considera superior es una anomalía, puesto que el Dios verdadero dijo: yo estoy en vuestros corazones, aunque no me sintáis. Yo existo, aunque no me veáis. Yo soy eterno, sin nombre y sin fin. Y esas palabras que a la tierra llegan como truenos para despertar a los durmientes que son la humanidad entera, determina que la idolatría es ineficaz para conocer a Dios. Porque si se tiene por dentro, como Él lo advierte en esta profecía, al momento de ver a otra persona que supuestamente es superior, pues no será superior. Él tiene a Dios por dentro como lo tengo yo, y la diferencia entre ese individuo y yo será la capacidad de sentirlo, puesto que aquel que se aleje de sí mismo está desconectado de Dios, y el que lo tenga sentido y vivido, entonces sabrá la verdad. Esa es la diferencia entre los hombres del universo con los terrestres. Los terrestres duermen, los del universo están perfectamente conectados al verbo creador. No existe la idolatría, por lo tanto, en otros planetas. Todos tienen a Dios por dentro y lo sienten. Viven en comunión perfecta con Él, y cuando ven a otra persona, pues claramente está en la misma condición. No hay idolatría, hay hermandad. Hay quienes sabe algo y otro no sepa, entonces lo comparten, y la sabiduría se extiende en la medida que los conocimientos se comparten con los demás. No existe la codicia, no existe la envidia, no existe nada de lo que aquí existe por efecto de esa desconexión que dio lugar a la idolatría de la que les hablo. Esto dio lugar a su vez a la suplantación de la que me he referido para esta transmisión de esta noche. Se ha suplantado a Dios, estando todavía por dentro. Al hacer que el hombre lo olvide, ponen una figura por fuera para que tal olvido funcione. Y el hombre olvidó por ella, o por esa razón, ir a sus internos, a sus voces del corazón, para ir a besarle los pies a una estatua, para ir a santiguarse, para pensar que los crucifijos son benditos, para pensar que los avatares y maestros también lo son. Y eso es la enfermedad que al día de hoy padecen los hombres de la tierra. Si ustedes la detectan en la humanidad, ya están un paso adelante al ser capaces de verla. Si no pueden detectarla las personas, es porque lamentablemente la padecen. Una de las condiciones de esta enfermedad terrible del espíritu y la mente
es pensar que se está completamente saludable espiritualmente. Por esta condición, este conocimiento ayuda a despertar. Tómenlo como una medicina. Comparen cada uno el intelecto de los creyentes dormidos y dominados por su religión, así como el personal, con la información que viene de las estrellas acerca del Dios verdadero y las denuncias de ellos sobre los falsos de la tierra. Por lo tanto, todo Dios que adoréis en la tierra es mentira y fantasía, porque el verdadero no necesita que lo adoren. Pero los falsos, todos los falsos, solo existen gracias a la nutrición que le propician sus adoradores. Viven de las energías colectivas de quienes en emoción y fanatismo cantan, bailan, se arrodillan y también sufren, lloran y agonizan por sus pecados ante los dioses que los someten antes que con el látigo sobre la espalda para sangrarla con la creencia y con el terror. Así entonces aparecen los incautos fieles de los miles de movimientos místicos, religiosos o espiritualistas que hay en la tierra. Todo Dios que digáis tiene nombre es falsedad de hombres, porque el Padre Eterno fue el primero en existir y antes de él, por esa razón, no hubo nadie que le diera nombre. Él es sin nombre. No existe cualidad humana que pueda otorgarle un nombre a su propio creador. Si queréis llamarle de alguna manera, entonces mírate a ti mismo, conócete por dentro y conocerás el nombre de Dios. Tú mismo lo dirás cuando comprendas el yo soy. Todo lo demás son rituales, la mística terrible de pensar que estos dioses, al ser alabados con cantos, con velas y con toda clase de artilugios esotéricos, van a corresponder con beneficios y peyorativas a estos creyentes en una mentira. Todo Dios que penséis se dio a los hombres es tosudez del hombre, porque el Padre Eterno es el único Dios y no necesita poner delante de los hombres otros dioses que lo representen a él. Por esa condición, los miles que hay en la India son falsos. Los muchos del Egipto también. El dragón de la China y los demás de esa civilización atrasada también lo son. Y todos los demás dioses que ustedes conozcan por nombre y figura son falsedad y creencia del hombre, impostada por la rebelión llamada Satanás, denunciada en el Apocalipsis. Todo Dios que se diga habló a los hombres es traición al hombre, porque Dios no tiene forma, no puede ser representado por el hombre, puesto que nada de la tierra sirve para representarlo. No existe cosa alguna creada que pueda asemejarse a su semblante. Por esta condición, los dioses que se presentan ante los hombres para darles tablas sagradas con mandamientos, bajo esta condición, es claro entender que el que está en la tierra y tiene un pueblo elegido de Dios, no tiene nada que ver con el verdadero Creador. Así, tienen ustedes el resumen completo de lo que es la suplantación que hay en la tierra. Miren la información y con ello completarán el documento que necesitan para entender. Todo Dios que se empotre en pedestales, todo,
Absolutamente todo es ignorancia del hombre. Tal cual. Ya está claro que si está por dentro, no tiene nada que hacer por fuera. Que si Dios está en mi corazón, no tengo nada que hacer besando una estatua que lo represente. Esa es la ignorancia. La humanidad ha sido víctima de un engaño. No ha sido por sí misma que ha elucubrado estos dioses, han sido traídos por fuerzas foráneas, catalogadas por Pablo de Tarso como entidades de las regiones celestes. Clarificó él que son de maldad, no de luz, y que estas entidades de las regiones celestes, de acuerdo al Apocalipsis, son Satanás y engañan al mundo entero. Extraterrestres, eso es todo. Esos dioses que andan en todas estas naciones y andan por miles de años son extraterrestres. De acuerdo a esa condición, ustedes pueden comprender por qué estos dioses devoraban gente. Pueden comprender por qué la humanidad ha sido esclava de sus propias deidades. Incluso hoy, al tiempo en que la humanidad se ufana de avances tecnológicos del siglo XXI y todos sus beneficios, el atraso espiritual no tiene parangón con tiempos anteriores en el planeta Tierra. Y asimismo, todo Dios que diga ser dueño del hombre, esclaviza al hombre. ¿Ya leyeron el Génesis, el Deuteronomio, el Éxodo, Levíticos, Números? Libros que se incrustaron desde la Torá en las Biblias cristianas. Bueno, recomiendo ampliamente que revisen los dioses o el Dios que está ahí. Y se darán cuenta que se adjudica la humanidad como su propiedad, siendo que no es el creador de ella. El Génesis dice que la hizo del polvo y del barro. Y también está muy claro que las manipuló cuando ya habían sido creadas. Y que de una costilla hizo que Adán viviera solo 120 años. Pues ese Dios que además dijo haberse arrepentido de hacer el hombre porque le quedó mal, como que si fuera un principiante, un Dios aprendiz que juega la buena suerte, y ustedes han creído en él porque no han conocido la verdad del Dios interno. Ese es el impostor. Ha suplantado la fuerza interior que del Dios verdadero surge en ustedes cuando entienden la verdad. Como tal, todo Dios que habita en templos no es Dios de los hombres. Y Pablo de Tarso lo dejó perfectamente advertido. El Dios que hizo el mundo, el que hizo las cosas que hay en él, el que hizo el universo, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es el que da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Eso no es un dogma, eso es la lógica. Si es el creador, es perfectamente autosuficiente. No necesita nada de los que somos posteriores a él. Más bien al contrario, somos nosotros los que debemos alzar la vista al que está antes de nosotros para solicitarle todo aquello de lo que carecemos y él tiene. Hacerlo un templo de ladrillo es ineficaz para conocerlo, porque él es el creador de la vida. ¿Qué tal si lo conocemos en las cosas que él hizo? ¿Qué tal si en la no tenida en cuenta flor y sus aromas podemos dilucidar su inteligencia como creador? ¿Qué tal si en los amaneceres y en el océano y en las estrellas y en todo lo que es bello y crece podemos captar su verdadera figura? La humanidad se olvidó de hacer eso, por eso perdió el horizonte de su creador y comenzó a adorar cosas, fetiches.
puestos en templos de ladrillo y de piedra. Y también todo Dios que pida algo al hombre es el Dios tinieblas, que ese Dios aceptó. ¿Y por qué se necesita ofrendar cosas a los dioses de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué dinero? ¿Por qué pan? ¿Por qué uvas? ¿Por qué tantas cosas que hay por ahí como ofrenda que se practica en muchas, que son miles, las religiones del mundo? Y en la antigüedad las ofrendas eran diferentes. Sacrificios humanos, niños tirados a fosas donde los reptiles los devoraban, sus dioses de aquel entonces, los mismos de los pueblos atrasados de la tierra hoy en día. Pues todo Dios que pida algo es un pobre Dios. ¿Cómo el Creador le va a pedir algo al hombre? Entonces, ¿qué clase de Creador es que necesita que su creación le proporcione cosas para él poder seguir siendo su Dios? No, es al contrario, como ya lo expliqué. El verdadero Creador no necesita nada en lo absoluto de ninguna humanidad de la tierra. No. Si pudiésemos decir que Él tiene una necesidad, si es que esa palabra puede usarse para el Padre Eterno, yo la pondría entre comillas para decir una cosa. Lo único que Él necesita, lo único que Él anhela realmente es ser conocido, porque así su creación no se pierde, su humanidad no se extingue. Él es la vida de los hombres. Por eso se puso a sí mismo en el corazón de todos. Y si hay un hombre que se aparta de él, muere por desconexión. Esa es la necesidad del Padre Eterno, que la luz que Él puso como alma en todos los hombres del universo sea reconocida por cada uno en forma individual y así lo ilumine. Y esa luz, el Padre Eterno la siente, se alimenta o retroalimenta de la luz de los hombres en toda su creación cuando estos se nutren de la de Él. Es una simbiosis perfecta, un cordón umbilical entre el Padre, la Madre y el Hijo. Todo lo demás de los dioses de la tierra es simplemente el engaño de la creencia en que esta humanidad, por desconocer la verdad, no tiene futuro si no despierta. Y así, finalmente, porque la ley hizo al hombre templo vivo de Dios para que lo encuentre en sí mismo y dentro de él, el hombre. Claro, no podemos desconocer unas palabras de Jesús que advierte que hay un templo que sí existe. Hay un templo que es real, pero no es de piedra. No es hecho por manos humanas. Es hecho por el mismo Padre Eterno. Jesús entonces lo clarificó diciendo: ¿no sabéis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él mora en vosotros, aunque no lo sintáis? Y que si vosotros dañáis vuestro cuerpo, entonces el Espíritu Santo también os borrará del libro de la vida. Porque el cuerpo, templo del Espíritu, es. Y qué maravilla, porque los ladrillos están muertos, no tienen alma, no tienen espíritu, menos corazón. ¿Cómo califica un templo de ladrillo para contener al creador de la vida si el templo está muerto? Qué maravilla es saber que el cuerpo es templo del Padre Eterno. Está vivo como Él. Está animado porque Él lo anima. Qué maravilla, ¿no? Es comprender esto. ¿Cuántas religiones se necesitan para entender esto? ¿Verdad que ninguna? La espiritualidad verdadera no está sujeta a los rituales de las prácticas que las deidades han postulado para llegar al cielo. La verdadera espiritualidad está sujeta
al conocimiento de sí mismo y al quehacer de la vida cotidiana con ese conocimiento. Es más espiritual alguien que le da un vaso de agua al sediento que aquel que hace todos los ritos lisonjeros que sus religiones le imponen. Así pues, servir, amar los unos a los otros, como Jesús nos amó, es la síntesis perfecta del único mandamiento que el verdadero Dios necesita que cumplamos para poderlo conocer. Este mensaje corto, concreto, pero eficaz, es el que hoy y para la posteridad yo los he invitado a esta transmisión. De todo corazón anhelo que el Dios verdadero en el vuestro aflore. Pero no aflorará si no lo buscan. Este solo aparece en quien tuvo la necesidad de conocerlo, tirándose de todo aquello que por tanto tiempo perdido lo apartó de sí mismo. Ustedes tienen el paso siguiente. Y como siempre te digo, ¿tienes tele? Pues ahí te ves.